La noche olía a hierro y lluvia. Las campanas del castillo de Varenne repicaban entre truenos mientras Lady Isolde, con el rostro endurecido por el miedo, señalaba a su hija frente a todos. Elara, apenas de 16 años, temblaba empapada, sosteniendo una bolsa con sus pocas pertenencias. Nadie se atrevía a intervenir. Un juramento roto pesaba en el aire, una culpa que no debía nombrarse. Isolde gritó que su hija había traicionado la sangre y con voz quebrada ordenó que las puertas se cerraran. Elara retrocedió bajo la lluvia, entre relámpagos que iluminaban su rostro de furia y lágrimas. Los guardias la empujaron hacia el puente levadizo, donde el río rugía como si quisiera tragarse el dolor de ambas. En la torre, Sir Rowan observaba en silencio, incapaz de detener la injusticia. Aquella noche, el destino selló un exilio que cambiaría el reino entero. ¿Quién derramó sangre en nombre del amor? ¿Qué pecado forzó a una madre a condenar a su hija? ¿Y qué secreto arde aún tras las murallas de Varenne? Elara caminó hasta que los truenos se confundieron con el rugido de su propio corazón. El bosque la tragó, húmedo y salvaje. Cada rama era un dedo que intentaba retenerla. Cada sombra parecía pronunciar su nombre. Recordaba la voz de su madre repitiendo que jamás sobreviviría sola, y aquello la encendía por dentro. El barro le cubría las botas, el frío le cortaba los labios, pero siguió. Cuando el amanecer se filtró entre los árboles, sus manos sangraban y sus ojos se habían vuelto duros como acero. Esa noche, Elara murió como niña y nació como sombra. El segundo día la lluvia cedió. Elara halló un viejo santuario cubierto de hiedra, donde el aire olía a incienso y abandono. Dentro, un altar roto mostraba una figura sin rostro. Encendió una vela que encontró entre escombros y prometió que algún día regresaría al castillo. No para pedir perdón, sino para reclamar su verdad. Afuera, los cuervos giraban sobre las torres lejanas de Varenne, como si anunciaran que los dioses la habían escuchado. La noche siguiente, Elara fue descubierta por un grupo de bandidos que merodeaban cerca del río. Eran 3 hombres, sucios, cubiertos de cicatrices, y uno de ellos llevaba una daga oxidada. Intentaron arrebatarle su bolsa, pero Elara, guiada por el instinto, tomó una piedra y golpeó. El primer bandido cayó con un crujido seco. Los otros huyeron entre los árboles, gritando su nombre como si hubieran visto un espectro. Ella respiró con furia y miedo, temblando ante la primera sangre derramada por sus propias manos. Esa madrugada, Elara alcanzó la colina desde donde podía ver por última vez el castillo de su madre. Lo observó envuelto en niebla y fuego de antorchas, lejano e impenetrable. Juró en silencio que volvería con un nombre nuevo, con un rostro que Isolde no reconocería. En ese instante, algo se quebró dentro de ella, no por dolor, sino por decisión. Detrás, el amanecer teñía el horizonte de rojo. Era la primera luz de su nueva vida. Pasaron los años como cuchillas. Elara aprendió a sobrevivir entre aldeanos, ladrones y soldados. 12 inviernos después, su nombre era un susurro entre mercenarios del norte. Aquel día, en un paso de montaña cubierto de nieve, fue emboscada por cazadores del rey. Peleó hasta quedar sin aliento, cuando una espada desconocida detuvo el golpe que habría terminado con su vida. Era Sir Rowan, el antiguo guardia de su madre, envejecido, con la mirada del que carga demasiadas culpas. Su voz apenas se escuchó entre el viento. No podía permitir que murieras otra vez. En la cueva donde se refugiaron, el fuego chispeaba con un sonido antiguo.
Rowan le habló del castillo, de la soledad de Lady Isolde, del juramento que lo había atado al silencio todos esos años. Elara lo escuchó sin apartar la vista de las llamas. En su interior, la furia se mezclaba con una compasión que no quería aceptar. Antes del amanecer, él le entregó una daga con el escudo de Varenne grabado. «Algún día tendrás que decidir si aún eres parte de ese nombre», dijo. Ella la guardó, sabiendo que su decisión ya estaba tomada. Días después cruzaron un pueblo devastado por la guerra. Las casas ardían, los cuerpos yacían entre el barro. Elara miró el estandarte del rey clavado sobre una puerta y comprendió que Avelmore había caído en las mismas manos que habían destruido su infancia. Un niño lloraba entre los escombros. Ella lo alzó y lo envolvió en su capa. Por primera vez, su rabia se convirtió en propósito. Si debía volver a Varenne, no sería como hija, sino como justicia. Una noche, mientras dormían junto al río, Elara soñó con la voz de su madre llamándola entre ecos. Despertó con el corazón en llamas, convencida de que Isolde aún la esperaba, no con amor, sino con miedo. Al amanecer, Rowan la encontró mirando el reflejo del agua. «No se puede escapar de la sangre», murmuró él. Elara sonrió sin mirarlo. Tampoco se puede esconder de ella. El silencio entre ambos fue un pacto sin palabras. Cuando el invierno cedió, Elara se unió a una caravana de refugiados que se dirigía hacia el sur. Allí escuchó rumores de un ejército rebelde que marchaba contra la corona. Al pronunciar el nombre de su madre como aliada del rey, sintió el peso de los años transformarse en destino. «Volverás rogando», había dicho Isolde aquella noche, pero ahora sería Isolde quien rogaría. El viento del sur soplaba con olor a guerra. La rebelión avanzaba como una marea y Elara estaba al frente. En una noche sin luna, el ejército de Avelmore se preparaba para un asalto a la fortaleza de Varenne. Elara se encontraba en el campamento rebelde, observando los mapas, cuando un mensajero llegó con noticias inesperadas. Su madre, Lady Isolde, había enviado un emisario. Ella pide audiencia. Elara tembló, pero no de miedo, sino de algo más profundo. Un veneno antiguo que aún corría en su sangre. Su madre la llamaba, y el destino, como un eco, le ofrecía el momento exacto para la venganza. Elara llegó al castillo de Varenne, pero no como hija, sino como justicia. Isolde la esperaba en el salón principal, sola, rodeada por la frialdad del lujo que siempre la había definido. Ambas se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. La tensión en el aire era palpable. Fue la madre quien rompió el silencio. «¿Qué haces aquí, Elara?» Sus palabras eran un susurro cargado de arrepentimiento y desesperación. Elara levantó la cabeza sin miedo, sin lágrimas. Solo una verdad implacable. «Vengo a reclamar lo que me pertenece». Isolde no tardó en confesar. «Te expulsé porque no soportaba verte con los ojos de tu padre. Sabías demasiado sobre lo que él hacía en las sombras del reino, y temí que la verdad te destruyera a ti también». La revelación cayó como un martillo, y Elara, por un momento, se quedó sin aliento. La traición que había consumido su vida no era solo la de una madre, sino la de un reino entero. Isolde había entregado a su propio esposo a la ejecución, no por traición política, sino por sus crímenes oscuros. Elara miró a su madre y por primera vez comprendió la magnitud del sacrificio que le había sido impuesto. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Isolde, su voz quebrada. «¿Me matarás?», dijo con un deje de desesperación en sus ojos. Elara permaneció en silencio durante un largo momento. Las cicatrices del pasado aún sangraban en su interior, pero algo dentro de ella había cambiado.
Finalmente, dijo con voz firme, no te mataré, ya lo hiciste tú misma. Isolde la miró, incapaz de entender. Elara giró sobre sus talones, dispuesta a dejar atrás las cadenas que había cargado tanto tiempo. Pero volveré para destruir lo que queda de este reino, dijo, y su sombra desapareció en la oscuridad del pasillo. Elara salió del castillo, pero antes de desaparecer en la oscuridad, se detuvo en el jardín donde una estatua de su padre, el rey, yacía rodeada de hierba silvestre. Observó la figura de piedra, la verdad enterrada bajo los años de traición. No te perdonaré, padre, murmuró, pero no será tu memoria la que destruya este reino, será el corazón de tu propio pueblo. Con un último suspiro, se giró y caminó hacia la guerra, sin una sola mirada atrás. El campo de batalla estaba teñido de rojo, y las primeras luces del amanecer iluminaban las sombras de las figuras que luchaban sin tregua. Elara cabalgaba al frente, su mirada fija en el castillo de Varén, como un faro que la llamaba a la verdad final. La rebelión había ganado terreno rápidamente y ahora se enfrentaban a los últimos bastiones de la corona. En la retaguardia, Sir Rowan la observaba, preocupado por la intensidad en los ojos de Elara. Es solo un castillo, Elara. No te ciegues por lo que representa, le dijo. Pero ella no respondió. Sabía que esa guerra era suya, que el destino la había marcado mucho antes de tomar las armas. La batalla fue brutal. Espadas chocaban contra escudos, gritos y el sonido de la guerra resonaban por toda la llanura. Elara luchaba con la furia de aquellos que no temen morir, pero en su mente solo había un rostro, el de su madre. Isolde estaba dentro del castillo, rodeada por los últimos defensores del reino. No había vuelta atrás, no había posibilidad de perdón. Elara había jurado destruir lo que ella había construido. Durante el clímax de la lucha, Elara derrapó su caballo hacia las murallas de Varén. En ese instante, una flecha pasó a centímetros de su rostro. Cuando Elara alcanzó las murallas de Varén, los portones se cerraron de inmediato, dejando a la rebelión fuera. Desde lo alto de la torre, su madre la observaba. Elara no la veía como una madre, sino como una figura distante y temible, una sombra del pasado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Elara sabía que lo que se encontraba detrás de esos muros no era solo un enemigo, sino también el origen de su dolor. En ese instante, recordó lo que Sir Rowan le había dicho años atrás. La guerra no se gana solo con fuerza, sino con lo que uno está dispuesto a sacrificar. Dentro del castillo, Isolde aguardaba en la sala del trono, su rostro implacable. «Nunca imaginé que regresarías así», dijo, mientras las puertas de la sala se abrían. Elara entró, su paso firme resonando por las antiguas piedras. La confrontación era inevitable, pero no fue la furia lo que dominó la conversación, sino la verdad que, por tanto tiempo, había permanecido oculta. «Fuiste tú quien nos destruyó a todos, madre. No solo a mí, sino a ti misma». «A todo Avelmore», dijo Elara, su voz rasposa por la rabia contenida. «La sangre de nuestro padre pesa sobre ti, pero la verdad es aún más pesada». Isolde no respondió, su rostro vacío de emoción. Elara no mató a su madre, ni siquiera la tocó. La violencia de la guerra ya había hecho su trabajo. Con una mirada final, la joven dio media vuelta y se dirigió a las puertas del castillo, mientras las campanas de Varén comenzaron a repicar como una sentencia de muerte para la corona. La rebelión había llegado al final de su camino, y ahora todo dependía de la gente, de las decisiones de aquellos que nunca dejaron de luchar. Elara, con el peso de la verdad sobre sus hombros, sabía que lo que quedaba por hacer era aún más doloroso: reconstruir lo que se había roto.
pero sin olvidar lo que le había costado. El Ara caminó por las ruinas de lo que una vez fue su hogar. Los muros de Varenne, ahora desmoronados, guardaban en su interior las cicatrices de un reino que ya no existía. La gente del pueblo comenzaba a reunir los escombros, y en sus rostros se leía la esperanza de un futuro nuevo. Pero el Ara sabía que la reconstrucción no solo era física. La tierra y la gente necesitaban ser sanadas. Mientras se acercaba a las puertas del castillo, el eco de las campanas de guerra aún resonaba en su mente. Era el fin de una era, pero también el comienzo de algo distinto, algo que aún no entendía completamente. Al entrar en el salón del trono, el Ara se detuvo frente a la silla vacía. La corona, símbolo de la opresión y el poder que había destruido tantas vidas, reposaba sobre el respaldo. Durante años había soñado con este momento, con reclamar lo que le pertenecía. Pero ahora que estaba aquí, con las cicatrices de la guerra aún frescas en su piel, comprendió que lo que realmente necesitaba no era el trono, sino algo mucho más valioso: el respeto y la confianza de su gente. El Ara se arrodilló frente al trono sin ganas de tomarlo y ofreció un juramento. No seré la reina que destruyó, sino la que reconstruyó. La gente de Varenne se reunió en el patio, esperando ver quién tomaría las riendas del reino. Las voces de los rebeldes y de los nobles se alzaban en discusiones frenéticas. Algunos querían ver a Elara en el trono como la hija que había regresado de las sombras. Constantin propuse turning to Mikamulo. Otros, los que aún veían la corona como una herramienta de poder, dudaban de su capacidad para gobernar sin destruirlo todo de nuevo. El Ara se levantó y se presentó ante ellos, no con pompa ni arrogancia, sino con la mirada decidida de alguien que había aprendido a ser fuerte en medio de la adversidad. Este reino no necesita una reina, ni un rey. Necesita unidad, dijo con voz firme. Juntos, reconstruiremos no solo los muros, sino el alma de este pueblo. El Ara visitó las tumbas de su padre y madre. Se detuvo frente a la estatua de su madre, ahora cubierta de musgo y olvido, y susurró una última despedida. No te mataré, madre. El reino te condenó por lo que elegiste, pero yo viviré sin rencor. He aprendido a ser lo que no pudiste ser, tonto. Luego, frente a la tumba de su padre, se inclinó y dejó una rosa blanca, símbolo de la pureza que había perdido, pero que en su interior aún mantenía. El Ara se reunió con los líderes de la rebelión y los nobles que aún quedaban. Juntos, comenzaron a trazar un nuevo camino para Varenne. No era un reino como el que su madre había gobernado, ni uno como el que había soñado. Era un reino hecho por la gente, un reino donde la justicia, no el poder, regiría sobre todos. El Ara, aún joven, comprendió que su lucha no había terminado, pero ahora el futuro era suyo para moldearlo. Al mirar el horizonte desde el borde del castillo, sintió por primera vez que la paz era posible. Aunque aún distante, sabía que aún quedaban cicatrices por sanar, pero ya no las temía. La guerra había terminado, pero los viejos enemigos no se disolvieron tan fácilmente. Un grupo de nobles leales a la antigua corona aún conspiraba en las sombras, buscando la oportunidad de derrocar a el Ara. En una noche de tormenta, un mensajero llegó a la fortaleza con noticias de un levantamiento inminente en el este. El Ara, que ya había enfrentado tanto dolor y sacrificio, sabía que el poder que había reclamado nunca sería suyo de manera sencilla. La amenaza estaba cerca, y el reino, aunque reconstruido, seguía frágil. Esta vez no iba a huir, no iba a esconderse. En la sala de guerra, el Ara convocó a sus consejeros
entre ellos a Sir Rowan, quien ya había demostrado su lealtad y valor en la batalla. «La rebelión aún no ha muerto», dijo el Ara, su voz grave pero firme. «El reino no está a salvo hasta que todos comprendan que el poder ya no se concentra en unas pocas manos, sino en el pueblo que lo sostiene». Sir Rowan la miró asintiendo. «Entonces, la batalla será en dos frentes, el de la espada y el de la voluntad». La rebelión se desató rápidamente, pero el Ara se preparó para confrontar a los nobles traidores. Sabía que los viejos fantasmas del reino seguían vivos, como una enfermedad que se negaba a morir. Cuando llegaron los soldados traidores a las puertas de la fortaleza, el Ara no dudó. Se levantó de su asiento, se armó con la espada que su madre había usado años atrás y se dirigió al campo de batalla. Esta vez no era una hija buscando venganza, sino una líder defendiendo lo que había construido. El sonido de la espada desenvainada resonó como un juramento final. La batalla fue corta pero sangrienta. El Ara luchó con una ferocidad que sorprendió a sus propios hombres, y sus enemigos fueron derrotados rápidamente. En medio del combate, encontró al líder de los traidores, un noble de Varén que había conspirado contra ella. Con una mirada de desdén, el Ara lo enfrentó en un combate 1 a 1. Las palabras de él eran de arrogancia, pero el Ara no vaciló. «Este reino no es tuyo, ni mío. Es de aquellos que no tienen voz, pero que se levantan contra la opresión», dijo, antes de desarmarlo y derrotarlo. La espada cayó al suelo, y con ella las últimas esperanzas de los traidores. Con la última amenaza eliminada, el Ara se paró sobre las ruinas de la fortaleza de su madre, mirando a los pocos sobrevivientes que se arrodillaban ante ella. Ya no era la hija que había sido desterrada, ni la mujer que había perdido todo. Había renacido como líder. En ese instante, el Ara entendió algo profundo. La paz no era la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. «Este reino no será un imperio de reyes y reinas», dijo, mirando a todos los presentes. «Será un reino donde cada hombre y mujer tiene la oportunidad de construir su futuro. Y eso es lo que hemos ganado». El sol se alzaba sobre el reino de Varén, más brillante que nunca, mientras las primeras señales de paz se veían en todo el territorio. Las aldeas que habían sido destruidas comenzaban a florecer nuevamente, y los campos que antes estaban vacíos de vida se llenaban de cosechas. Pero, a pesar de la calma, el Ara sabía que el trabajo aún no había terminado. El reino necesitaba más que reconstrucción física. Necesitaba sanar las heridas del alma. El Ara se dirigió hacia el Gran Consejo del Reino, donde los representantes de todos los sectores se reunirían por primera vez en años. Esta no era una simple reunión, sino un paso definitivo hacia un futuro unido. En el Consejo, el Ara tomó su lugar no como una reina en un trono, sino como una guía. Este reino no se construye sobre la tiranía, ni sobre las sombras del pasado. Se construye sobre la confianza mutua, la justicia y la voluntad de vivir en armonía, dijo, mirando a los representantes del pueblo, nobles y campesinos por igual. Algunos aún la miraban con desconfianza, pero muchos otros veían en ella la promesa de un cambio verdadero. El Ara comprendió que el mayor desafío no era gobernar, sino mantener la unidad, recordando siempre que su poder provenía del pueblo, y no de su sangre. Al final de la reunión, un silencio llenó el aire, como si todos esperaran el veredicto final. El Ara miró alrededor y en ese momento comprendió que no era solo ella la que había cambiado, sino todo su reino. «Este es un nuevo comienzo para todos nosotros», dijo, su voz resonando con certeza. «El pasado
ha quedado atrás. Juntos, como una sola voz, reconstruiremos lo que fue perdido y forjaremos un futuro digno de nuestros hijos. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, y por primera vez en años, Elara vio en los ojos de aquellos a su alrededor algo que no había visto antes. Esperanza. Elara caminó por los pasillos del castillo, ahora restaurado, pero aún con cicatrices visibles. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había logrado y de lo que aún quedaba por hacer. Entró en el jardín que había sido de su madre. La estatua de su padre, ya restaurada, se erguía en el centro y al lado, la figura de su madre, ahora con una expresión serena. Elara se acercó, tocó la fría piedra y susurró: «No seré lo que querías que fuera, madre, pero seré lo que este reino necesita. Te perdono, porque ya no soy la niña que quería tu amor, sino la mujer que ama este reino». Finalmente, Elara se dirigió a las murallas del castillo, mirando hacia el horizonte. En ese momento, ya no veía la sombra de la guerra ni las ruinas del pasado, solo veía el futuro, un futuro incierto pero lleno de posibilidades. «Este reino será lo que decidan ser sus habitantes», murmuró para sí misma. Mientras el sol se ponía lentamente, la paz, tan anhelada, finalmente se asentaba sobre Bahrein. Y aunque sabía que las batallas no habían terminado, también sabía que su alma ya no necesitaba más venganza. Solo había espacio para la construcción y la esperanza.